We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global y dispuesto a la ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quiero ser enfático. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados y los gerentes o directores entender que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde la casa. A partir de mañana, martes, rige toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Señores alcaldes y prefectos, no se olviden de aquellos ecuatorianos que viven al día. Si deciden cerrar completamente la circulación, vamos a llegar a las casas de sus hermanos con la ayuda necesaria para que tengan sus necesidades básicas atendidas. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez. Yo trabajaba en una cadena hotelera en el Ecuador. El turismo era algo que se ha proyectado mucho en el Ecuador y nuestra cadena hotelera recibía muchos turistas extranjeros. Buenas noches, mi nombre es Emilio Tapia, soy propietario de una farmacia y pertenezco a una cadena de farmacias Cruz Azul. Bueno, lo que les puedo decir que mi negocio trabajamos en la dispensación de medicamentos de uso humano, donde trabajamos por ley 12 horas que tenemos abierta la farmacia, pero trabajamos diariamente por lo menos de 12 a 14 horas y también realizamos turnos de farmacia, donde permanece la farmacia abierta 24 horas del día por 7 días, dependiendo pues ya de los turnos, dependen pues del horario que nos hayan impuesto. Bueno, cuando comenzó el tema de la pandemia, empezamos a ver los primeros estragos económicos en la empresa. Poco a poco, con las restricciones de viajes y del turismo y de la movilización en sí, cuando entramos en cuarentena, el sector turístico en general se vio muy afectado y por ende la cadena en la que yo trabajaba. Es ahí cuando empezaron a hacer recortes de personal y comenzaron las reestructuraciones en la cadena. Empezaron poco a poco a eliminar personal y con el tiempo, debido a los meses que esto no se ha reactivado, me tocó a mí. Fui despedida del lugar en el que trabajaba. Bueno, nos ha afectado, como a todos, en los ingresos prácticamente no han sido los mismos. Hemos tenido deudas, hemos tenido que renegociar esas deudas por falta de ingresos económicos. Hemos tenido también, bueno, como todos tenemos el miedo pues al contagio y el trabajo prácticamente, según las restricciones, ha disminuido. Bueno, en mi negocio prácticamente afectó en los ingresos, ya que hemos venido trabajando de acuerdo a las disposiciones y horarios que se han venido dando de acuerdo a los semáforos, semáforo rojo, amarillo o verde. En el caso del semáforo rojo, pues trabajábamos muy poco. La gente ha tenido miedo también de salir, contagiarse, de acuerdo pues a las horas que empezaba el toque de queda, ya la gente no salía y eso nos ha afectado pues económicamente en las ventas. Hemos bajado prácticamente a un 50%, digamos así, no se ha vendido pues y nosotros hemos tenido que ver la manera de
de salvar estas ventas, realizando pues ventas a domicilio, por teléfono, tratando de llegar a la gente por nuestros medios y evitar así ese miedo de las personas de salir a contagiarse. Con respecto a las medidas que tomó el gobierno, tal vez creo que no fueron muy acertadas para la clase media y para la clase baja, efectivamente. Más bien para la clase alta, sí. Y digo esto por los dos acuerdos que afectaron realmente al mercado laboral. Los acuerdos 077 y 080, que fueron usados por algunos empresarios para los despidos y para el pago de liquidaciones, creo que no fue un tema justo. Si bien es cierto, la pandemia ha atacado a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas usaron estos acuerdos para despedir a la gente sin liquidaciones que les correspondía incluso de años pasados. Esto no me pareció correcto y tampoco me parecieron correctas algunas medidas que se tomaron, porque sin lugar a dudas ha afectado a la mayoría de la población, que son la gente que está en las clases medias y clases bajas, afectando sobre todo a la clase media, que es la que siempre va a sostener la economía, en mi opinión. Las medidas tomadas pues por el gobierno, como a todos, nos tomaron por sorpresa prácticamente. No sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, pero las medidas que se tomaron en sí sirvieron para que la gente trate pues de no contagiarse, pero también, según las medidas tomadas, hubo el temor, el miedo de toda la gente. No estuvimos preparados para una, digamos en este caso, una pandemia de esta naturaleza. Las medidas tomadas pues en parte serían acertadas y en otras pues nos afectó a los negocios económicamente por no estar preparados ante una situación, porque no tuvimos, digamos, no tuvimos tiempo para una socialización de la magnitud de que nos afectaría este virus. Una vez que me despidieron y al no percibir ingresos, tuve la necesidad de buscar una manera de ganarme la vida. Es así que comencé un emprendimiento de venta de frutos secos y granola. Empecé con esto de los frutos secos comprando a otros distribuidores y algunas cosas las produzco localmente con la familia. Este es uno de los ejemplos de lo que hago y hacemos es la granola. Sin embargo, esto no es fácil, aun cuando no estaba el tema de la pandemia. Empezar un emprendimiento es algo complicado. Con la pandemia, con el problema económico, los muchos despidos, el tema de que ya no se puede comprar, el tema de las ventas es bajo. Hemos tratado de impulsar la marca a través de redes sociales, a través del boca a boca de la gente que conocemos. Muchos amigos empiezan a apoyarte, a publicar tu negocio en redes sociales. Y es así como poco a poco se puede ir solventando el tema económico. No obstante, es un tema duro porque no se recibe una mensualidad, no es un pago uniforme que tenemos cada mes y siempre va a depender de las ventas, incluso de la economía de la gente en este momento. En nuestro negocio prácticamente no sentimos en su totalidad la afectación de la pandemia, porque por ley nosotros tenemos que tener abierta la farmacia y hemos estado vendiendo, pero no en su totalidad, porque los clientes mismos no han querido salir de sus casas por el temor al contagio, y nosotros implementamos en este caso dándoles un número de teléfono por medio de los medios de comunicación modernas para que se comuniquen. Nos solicitaban los medicamentos y nosotros llegábamos hasta donde ellos estaban, prácticamente a sus casas. Llegamos con la medicina, y para poder ayudar también a esta gente,
no se les cobraba ningún adicional. Y como ustedes saben, pues nosotros no podemos ni cambiar tampoco ni un precio ni aumentar. Y siempre nos hemos mantenido con los descuentos que nosotros tenemos. Y de esta manera, pues ayudar a la gente que más necesitaba. Creo que el mayor reto para mí ha sido dejar de percibir un ingreso mensualmente y saber que uno tiene asegurado ese ingreso. Sin embargo, el hecho de buscar una manera de tener las cosas básicas y de tener ingresos ha sido este emprendimiento. Como sabemos, no es fácil nunca emprender y menos en un momento como este donde la economía y las familias ecuatorianas están tan golpeadas. Sin embargo, esta es una de las opciones que tenemos los ecuatorianos, buscar una manera de generar ingresos. Y esto es lo que hago poco a poco, día a día. Bueno, sería el mayor reto reabrir la farmacia y trabajar el máximo de horas en atención al cliente, con todas las medidas de bioseguridad, tanto para el cliente como para nosotros. ¿Cómo me veo en este tiempo? Es una gran pregunta, es algo que es muy difícil de responder. Sin embargo, en este emprendimiento estamos apostando mucho por impulsar la marca a través de redes sociales, a través de los conocidos, a través del boca a boca de los amigos, de las recomendaciones, tratando de hacer un buen trabajo. Pienso que para fin de año podamos tener mucha más clientela que confíe en nuestros productos. No he dejado de lado mi profesión, estoy aún buscando trabajo, pero tampoco pienso dejar de lado este emprendimiento que siento que está hecho con todo el corazón. Esperemos que con la bendición de Dios se encuentre pues una cura, una medicina que acabe con este virus, porque de no ser así vamos de mal en peor, ya que la situación económica nuestra y de los clientes será fatal.